guarde, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas, cuantos estén por ahí en vivo y cuantos aquellos que vean el programa después, en otro tiempo. Hoy es miércoles, día 2 de abril de 2025, 8 de la noche, y estamos en vivo en Facebook. Después terminamos el programa, lo subimos a YouTube y allí nos puede ver bajo el nombre @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433. Allí está toda nuestra programación y muchas otras cosas que edifican nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él sea glorificado en esta hora y en nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias porque me has permitido el privilegio, la bendición grande de estar con mis hermanos en esta hora que tú has designado para hablar de tu palabra, verdades que son irrefutables de tu evangelio. Y nosotros las ventilamos por estos medios, Señor, que tú has permitido que estén a nuestro alcance para la gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas esta palabra de una manera especial, que muchísimas personas, Señor, podamos ser bendecidos con ella. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios ha sido bueno, nos ha permitido el privilegio de tener un día más de vida, un día en el cual hemos trabajado, hemos hecho nuestros quehaceres, hemos cumplido con nuestras obligaciones y ya aquí presentes para hablar de su palabra. En esta noche saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todos los pastores, evangelistas, ministros del Evangelio de Jesús, a todos los líderes de la iglesia en general. Y saludamos también a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Le invitamos para que pronto tome esa sabia decisión y podamos un día encontrarnos en el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo y podamos adorarle por todos los siglos de los siglos. Aleluya, como dice su palabra. Esta noche hablamos bajo el tema lo que Dios nos exige como creyentes. Aleluya. Oiga, ese tema es un tema quizás para muchas personas un poco, no sé cómo lo podríamos decir. Bueno, cada persona lo va a definir como mejor le parezca. Es posible que alguien diga que Dios nos exige. ¿Qué nos exige Dios? Otros digan, Dios no nos exige nada. Otros dicen, no, Dios nos exige muchísimo. Y vamos a encontrar diferentes opiniones acerca de este tema, lo que Dios nos exige como creyentes. Por lógicamente, es indiscutible. Dios no le va a exigir nada a ninguna persona que no sea creyente. Porque ¿para qué? Es como cuando nosotros tenemos un hijo que queremos que sea educado, un profesional, estudioso, responsable, trabajador, pues lo vamos a instruir para que crezca con esas cualidades y le exigimos. Pero nosotros no le podemos exigir a los hijos de los vecinos, porque nosotros no respondemos de ellos. No estamos llamados a educarlos, no estamos llamados a responder ni a proveerles nada, a menos que no sea amistad, ¿verdad? Y respeto. Pero de ahí en fuera nada más. De esa misma manera, Dios, con nosotros que nos consideramos sus hijos, porque somos la iglesia de Cristo el Señor, eso decimos que somos. Pues entonces, como hijos que somos, no solamente por creación, sino también por adopción, son dos clases diferentes. Entonces Dios nos exige para que podamos tener ese privilegio y esa bendición de poder ser llamados sus hijos. Su palabra dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo a su tiempo murió por nosotros y nos hizo su hijo. Y entonces ahí es que el Señor entra en esta dinámica de exigirnos a nosotros
unas cositas que las vamos a ver y están registradas en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso muy conocido, un pasaje muy conocido por muchísimos creyentes, y lo vamos a leer en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miqueas, capítulo 6, versos 6, 7 y 8. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué llevaré en mis manos? ¿Qué? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él, Dios, te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que Jehová pide de ti. ¿Y qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Esos tres principios abarcan todas las áreas de la vida de un creyente, de un cristiano fiel, verdadero, cristiano profesante. Cristiano significa, la palabra cristiano se define como seguidor de Cristo. El apóstol Juan escribe en su epístola, la primera epístola, dice que si alguno se cree cristiano debe andar como Cristo anduvo. Y para poder andar como Cristo anduvo, tenemos que cumplir lo que Dios exige de nosotros. Con mucho respeto y con mucha consideración, yo voy a decir lo siguiente. Y es una verdad irrefutable que nadie le puede dar incomodidad ni molestia que yo lo diga, porque es una realidad. Hay muchos movimientos religiosos que enseñan que hay que observar y guardar una cantidad de cosas que ellos se han inventado, adicionar a lo que la Biblia enseña. Hay muchos movimientos religiosos, miles, cientos de creencias que los seres humanos le han añadido a lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, han sacado parte de la Biblia y han rellenado con dogmas humanas que no tienen que ver nada con lo que Jehová pide de nosotros. Más bien lo que piden ellos, como líderes de esos movimientos religiosos. Que a través de las edades siempre han estado, no se crea que son nuevos, siempre han existido. Desde los tiempos de antaño, mucho antes de Cristo, ya los habían. De hecho, Cristo batalló con ellos muchísimas veces, porque ellos habían cogido la palabra de Dios, la habían tergiversado, la habían añadido, le habían quitado, la habían torcido, la habían puesto de otra manera, y lo que Dios pide del pueblo no se lo estaban enseñando correctamente, le estaban exigiendo al pueblo lo que Dios no había pedido, sino lo que ellos estaban pidiendo ellos. Fíjese que Jesucristo habló acerca de los que hacen tales cosas. Y en San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 15, Jesús, por cierto, discutiendo y enseñándole a los escribas, que eran los que estaban encargados, los maestros de enseñar la palabra de Dios al pueblo, Jesús le dice lo siguiente, entre otras cosas: ay de ustedes, escribas y fariseos. Déjeme decirle, los escribas eran los maestros de la ley, los que enseñaban la ley al pueblo, y los fariseos eran la religión principal del pueblo. Y entre esos dos gremios tenían prácticamente todo el pueblo, ¿cómo se dice? Dominados, o por lo menos estaban la mayor parte del pueblo creyendo lo que ellos decían y enseñaban. Ellos eran los que dirigían el pueblo en el aspecto religioso. Y Jesús le dice que estaban haciéndolo mal. Fíjense lo que Jesús le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay, santo el Señor. Eso es una verdad irrefutable del Evangelio, está escrito aquí. Y digo que es una verdad porque Jesús lo dijo que estaba sucediendo.
Y si Jesús lo dijo, es porque estaba pasando y es porque no le podían decir que no era cierto. De hecho, no se lo dijeron, que no era cierto. Entonces, ¿qué significa esto? Hay de vosotros, escribas, ustedes que están encargados de darle la ley al pueblo, enseñarle la palabra de Dios. Hay de vosotros, fariseos, ustedes que enseñan la religión. Ustedes son hipócritas. Eso lo dijo Jesús a ellos en aquel tiempo. Está registrado en el libro de Mateo, capítulo 23 y verso 15 en adelante. Ustedes que andan mar y tierra, es decir, caminan por todos lados buscando hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que no era de descendencia judío, era gentil, y lo convertían a la religión de ellos. Una vez aceptaban la fe judía, lo hacían pasar por unos ritos, que de hecho esos ritos sí los había establecido Dios en su palabra, aunque ellos los habían modificado, pero Dios sí dio la opción de que los que no eran judíos podían ser prosélitos, podían venir a la fe cristiana, o debo decir, a la fe judía. Y entonces a través de unos ritos, a través del sacerdote en el templo, unas ceremonias, unos sacrificios con animalitos, podían ser aceptados en el gremio de los adoradores que iban al templo a adorar al Señor. Era posible hacerlo, estaba legalmente, era permitido hacerlo, era legítimamente aprobado por la ley de Dios. Pero ellos lo habían modificado de tal manera que aquí dice, Jesús los acusa y le dice que cuando logran que una persona se convirtiera a la fe del judaísmo, ellos lo hacían más hijo del infierno, 2 veces más que ellos. Oiga, pero es una palabra fuerte, dura, difícil, que si un predicador le llega a decir a una persona en este tiempo algo parecido, nos llevan a la justicia, a las autoridades, y nos ponen una demanda civil. Eso lo dijo Jesús, yo no tengo la culpa. Hoy en día está pasando lo mismo. Hay personas que se esfuerzan y se esfuerzan y esfuerzan. De hecho, gastan dinero, cantidades, envían misioneros y le pagan cuantas cosas para que ese misionero viva yo no sé dónde. Y gastan miles de dólares para hacer prosélitos que los hacen más hijos del diablo que ellos. Se está repitiendo la historia. Eso es verdad irrefutable del evangelio. Nadie le puede dar coraje. Y si le da coraje, ese es su problema. Busque a Dios para que se le quite. Perdóneme la franqueza, pero eso es lo que hay. Dios pide de nosotros algo. Y allí lo leí en Miqueas. ¿Qué pide el Señor? No está pidiendo que vayamos donde Él con holocaustos, es decir, con sacrificios. En los tiempos de antes adoraba a Dios a través de sacrificios de animalitos. Ovejas, corderos, bueyes, vacas, novillas. Depende de la ceremonia, depende del rito. Era un animal, palomas. Era un animalito que había que llevar al sacerdote y hacer el sacrificio debidamente. Y aquí dice que no basta con ese tipo de sacrificio, porque hay algo más que eso. Millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. También el aceite era una de las prendas o artículos o productos que también se utilizaba mucho para la adoración a nuestro Dios y para la consagración de los adoradores y los sacerdotes, los utensilios del templo y una cosa y la otra. Y es decir, lo que se usaba eran gotas, pero aquí dice que ni con siquiera con millares de arroyos de aceite se conquista a Dios si se hace ilegítimamente. Porque a Dios no se compra con abundancia cuando no hay sinceridad. Todo lo contrario, cuando hay fe, cuando hay sinceridad, a Dios no se compra, a Dios se conquista. Y aunque sea con gotitas, Jesús lo dijo, aunque la fe sea como el grano de mostaza, el milagro se produce. La bendición llega, Dios obra a favor de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Daré mi hijo primogénito por mi culpa, por mi rebelión. Sacrificaré a mi hijo mayor. Está diciendo eso ahí, el profeta Miqueas. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas. El fruto, mi hijo es, mis hijos, los hijos de todo el mundo, son
producto de sus entrañas, de su sangre, de su carne, de su vida misma, tanto del padre como de la madre que lo criamos, la mamá que lo dio a luz y el padre que trabajó arduamente para darle el cuerpo y la vida que tienen, con alimentos, con vestimenta, con educación, con cuidados médicos, con amor, con juguetes, con cuantas cosas. Tanto que lo queremos, con todo lo que lo queremos, lo vamos a dar al Señor para pagar nuestro pecado. Miren, no, Dios no lo acepta, porque no es suficiente. Entonces, hombre, Dios te ha declarado, eso lo dice el verso 6, Miqueas 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia. ¿Cómo podemos hacer justicia? Simplemente no haciéndole daño a nadie, respetando a las personas, respetando su propiedad, respetando su pensar, respetando su creencia. Entonces yo soy creyente y yo tengo que respetar a una persona que cree diferente a mí, una doctrina del diablo, diabólica, como alguna gente dice, ¿verdad? Yo no me atrevo a decir eso. Entonces yo tengo que respetar a una persona que lleva una doctrina completamente diferente, contraria a lo que la palabra enseña. Y yo le digo a usted desde esta silla que estoy sentado y desde este escritorio que sí la tiene que respetar, y yo también. ¿Usted sabe por qué lo tengo que respetar? Porque él está equivocado, pero yo lo único que puedo hacer es aconsejarlo con la palabra. Pero yo no puedo ir a estrujarle en el piso su creencia, ni a insultarlo, ni a ofenderlo, porque así nunca me lo voy a ganar para el Señor. Tenemos que enseñarle lo que la palabra enseña, lo que Dios pide de nosotros, para que vea en qué está equivocado. Suponiendo que no quiera aceptarlo, como muchas veces pasa, la mayor parte de las ocasiones, como quiera, quedamos de amigos. Mire, por ahí andan unas personas con unos maletines negros los sábados por la mañana. Y cuando llegan a las casas, cuando se tropezan con creyentes que les rebatimos su creencia errónea, ellos insisten. Y déjeme decirle que hay personas que los insultan, los ofenden, le dicen palabras obscenas y cuantas cosas, porque eso la gente sabe. No saben llevar la fiesta en paz, como se dice, porque simplemente no hacen justicia. De eso se trata la justicia, el respeto a la persona. Y si son mujeres más, se le deben doble respeto. Uno como persona y otro como dama. Y más todavía, si es una persona mayor de edad, otro respeto más arriba. Entonces son 3 respetos que le debemos. Y cuando terminamos la conversación que ellos dicen me tengo que ir, como quiera quedamos contentos y alegres, y no tiene que haber de ninguna manera una enemistad a causa de la diferencia de creencias. Y qué bueno cuando podemos tener la amistad del que cree una cosa y del que no la cree. Así debe ser. Así debe de ser. Porque a la hora de la verdad, a la hora del desastre, a la hora de la enfermedad, déjeme decirle que mientras estamos bien y todo anda bien, es fácil hablar disparates y decir yo no quiero saber de aquel porque cree diferente a mí y yo no quiero saber de aquel porque yo no sé qué. Pero cuando viene una calamidad, aquel que usted no quiere saber de él es el primero que le va a dar la mano. Y usted no se la va a negar, ¿sabe por qué? Porque usted o yo, y ya a mí me ha pasado, por eso lo digo, por experiencia propia. Cuando estamos en un aprieto, en una calamidad bien fea, ese que no queremos ver es el que nos da la mano y con alegría recibimos esa ayuda. Para evitar eso, entonces desde ahora que ya estamos en buenas, que estamos en bien, que tenemos salud, que tenemos todo a la mano, vamos a tener amistad con ellos para que cuando llegue el momento que ellos vengan a ayudarnos o nosotros vayamos a ayudarlos a ellos, porque también se ha dado el caso. Entonces, en esa justicia que vamos a realizar, que aquí dice la palabra, hacer justicia, podamos hacerlo con la frente en alto sin nada que ocultar y sin nada de qué lamentarnos. También Dios quiere que amemos misericordia, es lo mismo que estamos hablando.
La justicia y la misericordia van de la mano. Misericordia es tener piedad de aquellos que sufren, que están en alguna calamidad y ponernos en la disposición de ellos para ayudarles. Y humillarnos ante nuestro Dios, servirle a Él, creyendo su promesa, sus palabras, creyendo lo que Él nos ha prometido de que un día vamos a estar con Él en el reino eterno. El Salmo 119, el verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino. Sabemos que no hay ningún hombre perfecto. No lo puede haber. El que diga que es perfecto de camino, le digo que es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios, porque Él dijo que todos pecaron. Eso lo dice el apóstol Juan. Por lo tanto, ¿por qué aquí dice bienaventurados los perfectos? Está hablando de los que nos esforzamos por alcanzar, no la perfección, pero por alcanzar la justicia, lo que Dios quiere que hagamos. Aunque de vez en cuando cometemos errores, y con frecuencia, por cierto, pero nos esforzamos y evitamos ciertas cosas que la palabra del Señor prohíbe, y nosotros entonces alcanzamos esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Bienaventurados los que andan en la ley del Señor, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad, hacen justicia, tienen misericordia, los que andan en sus caminos. Tú encargaste que esos caminos sean muy guardados, que tu palabra sea muy guardada y tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis pasos con esas palabras y con esas enseñanzas para guardar tus estatutos. Ojalá que yo pudiera caminar siempre guiado por esa palabra. En el verso 11 dice, de ese Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos esforzamos día a día por hacer justicia. Nos esforzamos día a día por tener misericordia. Nos esforzamos día a día por humillarnos delante de nuestro Dios. Y ese es el llamado que Dios está diciéndole a todo creyente. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Es sencillo, hermano, no es tan difícil. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo, de Mateo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y verso 28, Jesús lo dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Evangelio es agradable. El camino del Señor es bonito, es lindo. Y el miércoles que viene vamos a hablar de los beneficios que tenemos cuando conocemos al Cristo de la gloria y cuando nos esforzamos por cumplir eso que Dios pide de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Dígalo a sus amistades, a sus amigos, a su familia, que todos los miércoles este programa Verdades Irrefutables del Evangelio está aquí en Facebook. Y dígale que también en YouTube, en el nombre de @JaimeRomán7433, está también nuestra programación. Gloria al Señor. Dios bendiga poderosamente a mi hermano Pancho del Valle y a su esposa Dali Vélez. Ellos tienen un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. No se lo pierda. Samuel Carrero, Dios le bendiga, hermano Samuel. Bendiga a Rosita, a su esposa, y a sus hijos, sus nietos y toda su familia muy querida. Gloria a Dios. Mi amigo y hermano Nestalí Barreto, te bendiga mucho. Hermano pastor Nestalí Barreto, Dios bendiga toda su familia y la iglesia que pastorea allá en Illinois. Mi hermano Pancho del Valle, Dios te bendiga mucho. Bendiga el Señor toda tu familia. Bendiga a la hermana Dali. Y ese programa lindo que se llama El Menú de Hoy. Ya se lo dije a los hermanos para que nos comuniquemos contigo el lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nixon Porrata, Dios le bendiga, hermano Nixon. Qué bueno que hace tiempo que no había visto por ahí cerca, aunque lo veo de vez en cuando en Facebook. Qué bueno. Tenga cuidado con el avión ese que usted guía. Digo, tenga cuidado, debo decir que lo haga con precaución. Stephanie Nicole, nuestra nieta, Dios te bendiga, Stephanie. Qué bueno que estás por ahí, Dios te bendiga mucho. Y mi hermano Sandro Colón, Dios te bendiga, Sandro. Dios bendiga a toda tu familia. Bienvenidos todos a nuestro programa. Quedan invitados para que el domingo nos veamos aquí mismo en Facebook
En el programa hubo un cambio. Orlando Vélez, claro, mi hermano querido, Dios le bendiga, hermano Orlando, desde de Meriden, Connecticut. Grenda, Grenda, Dios le bendiga mucho, Grenda, nuestra amiga y hermana, compañera del Instituto Bíblico Teológico del Concilio de Asamblea de Iglesias Cristianas incorporado aquí en Puerto Rico, en el cual participamos en el estudio de la palabra de Dios. Aleluya. Dios bendiga mucho a todos los hermanos que han estado con nosotros y todos aquellos que después que termina la transmisión pues se reportan y nos saludan. Quedan siempre todos cordialmente saludados y son siempre muy bienvenidos. Amado Dios, te doy gracias porque me has permitido el privilegio de estar con mis hermanos hablando de tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta hora esta palabra quede grabada, Señor, y que cualquier persona que la escuche y la vea sea de grande bendición, que quede grabada en su corazón para que en un momento dado de su vida la recuerden, Dios mío, y a través de ella llegue, Señor, una bendición hermosa para su alma, para su corazón, para su espíritu, y permita que ellos entiendan lo que tú pides de ellos y de mí, para que podamos ser creyentes fieles, preparados para estar un día contigo en el reino eterno con Cristo Jesús, con el Padre y con los santos ángeles, como dice tu palabra. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos que no te han conocido, de aquellos que todavía están ahí esperando el momento, y de aquellos que te conocieron y se enfriaron o se fueron aparte, Señor, tráelos nuevamente con lazos de amor para tu gloria. Mira, Señor, los hermanos que están pasando por alguna dolencia. Tu palabra dice que Cristo pagó el precio de nuestra enfermedad física en la cruz del Calvario, y nosotros lo creemos y presentamos a todos y cada uno de ellos. Tú los conoces, tú sabes dónde se encuentran, su padecimiento, y más que nada tú tienes la medicina y el remedio para que ellos puedan tener salud. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas creyendo para la gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. José Soto, Dios te bendiga, José, mi hermano querido. Bendiga mucho la iglesia de Barrio Tras Talleres que pastoreas aquí en Mayagüez, Puerto Rico. Les bendiga, que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya. Dios es bueno, recuérdense.